Muy buenas noches, me da mucho gusto poder estar con ustedes nuevamente en sus hogares para continuar con el estudio del libro de Hechos. Esta noche nos toca estudiar nuestra lección número 4 que se titula Nadie es perfecto, y para esta lección nos vamos a basar en dos pasajes bíblicos. El primero es el que encontramos en el libro de Hechos capítulo 5 versículos 1 al 11, y el segundo es el que encontramos en el capítulo 6 del libro de Hechos, versículo 1 al 7. Y pues esta semana precisamente estuve estudiando mucho acerca del libro de Hechos para poder dar la clase del día de hoy. Y hubo un comentario en un devocional que escuché que me gustó muchísimo porque mencionaba, o este autor toma el enfoque del libro de Hechos no solamente como esa capitulación o esa descripción de todos los sucesos que vivieron los apóstoles después de que el Señor Jesús partió, sino que lo ve como el resto de la Biblia, que Jesús es el principal personaje y denota o marca todos aquellos actos que siguió realizando el Señor Jesús después de irse, pero ahora a través del Espíritu Santo y a través de su iglesia. Entonces, pues bueno, para iniciar el estudio de esta noche, vamos a recordar un poco la situación en la que se encontraban los apóstoles y la primera iglesia. Entonces, para esto me gustaría que entremos un poquito al tema de lo que es la presencia del Señor o el Espíritu Santo, porque la presencia del Señor es un término que, si nos vamos a la palabra hebrea que se pronuncia ruaj, con el cual se describe precisamente esta presencia de Dios. Y este término es empleado muchas veces en las Escrituras y sobre todo a lo largo del Antiguo Testamento para describir precisamente cómo Dios se encontraba entre su pueblo. Se usa el término ruaj, por ejemplo, cuando menciona que la presencia de Dios bajó para poder entregarle a Moisés las tablas de la ley. Y nos menciona una serie, por ejemplo, de eventos físicos que se manifestaban al momento que esta presencia de Dios venía, como lo eran estruendos, vientos fuertes y fuego. También se usa este término ruaj para manifestar que la presencia del Señor, por ejemplo, se encontraba en el tabernáculo y para convivir con todo su pueblo. Se menciona la presencia del Señor en el arca del pacto, y se menciona este término ruaj como presencia del Señor o presencia de Dios en muchísimos pasajes. Pero bueno, la situación en la que nos encontrábamos o en la que se encontraba la iglesia primitiva para el estudio de esta lección, pues bueno, tenemos que recordar que ya el Señor Jesús había ascendido, había pasado 40 días previos con ellos, les había dado la instrucción a sus apóstoles de continuar con su obra, primeramente en Jerusalén, y que esperaran la promesa de Dios para que el Espíritu Santo los llenara y posteriormente pudieran ir a continuar con esta obra al resto de las naciones. El Espíritu Santo, para el estudio de esta lección, ya había llegado y ya había llenado a cada uno de los apóstoles. En el capítulo 2 vimos precisamente cómo el Espíritu Santo, dice la palabra, que llegó con un gran viento y se posó en los apóstoles como lenguas de fuego. Los llenó, entró el Espíritu Santo en ellos, y nos dice que pues bueno, uno de los objetivos del Espíritu Santo precisamente en la vida de los apóstoles fue llenarlos, fue capacitarlos, fue empoderarlos para poder llevar a cabo la misión para la cual habían sido llamados, los instruyó, los perfeccionó. Y me gusta pensar que no nada más los capacitó en el sentido de que nos menciona el capítulo 2 que ellos empezaron a hablar en lenguas. Es decir, cualquier persona de otro territorio podía entender lo que ellos hablaban. Entonces, pues ellos adquirieron este poder para poder cumplir con su ministerio, con su llamamiento. Pero además el Espíritu Santo, es importante ver que también los capacita
en cuanto a amar al Señor. Es decir, nosotros en diversos relatos bíblicos vemos cómo el pueblo de Israel, por ejemplo, era un pueblo rebelde, y nos hacen alusión las escrituras de que tenían un corazón duro, un corazón de piedra, y un corazón difícil, y cómo Dios en todas las profecías bíblicas, además de prometerles otras cosas, les promete darles un corazón nuevo, un corazón que sea conforme a la voluntad de Dios y que lo pudieran amar como era. Pues bueno, a mí me encanta esta parte porque el Espíritu Santo precisamente también vino a hacer esto en cada uno de los apóstoles y viene a hacer esto en cada uno de nosotros cuando lo tenemos. O sea, el Espíritu Santo los capacitó para poder amar a Dios de la manera en que debían amarlo y también los capacitó para poder amar al prójimo. Y esto es bien importante porque vamos a ver ciertas características de la primera iglesia que son impresionantes. Entonces, bajo estos términos, pues bueno, el Espíritu Santo no únicamente pues se acompañaba de estos eventos físicos que era el fuego o el viento o los estruendos, sino que también junto con el Espíritu Santo o con la presencia de Dios venía la bendición. Y esto es bien importante porque si todos los apóstoles estaban llenos del Espíritu Santo, significa que el proyecto que estaban desarrollando iba a ser grandemente bendecido por Dios. Y vemos a lo largo precisamente de relatos del Antiguo Testamento cómo esta presencia de Dios llenaba de bendición a donde quiera que estuviera. Y hay un relato que se me viene ahorita a la mente mucho, que es el que encontramos en la primera de Crónicas, capítulo 13, versículos 9 al 14. Y nos relata cómo cuando David quiere traer nuevamente el arca del pacto, ellos, los israelitas, la van transportando. Sin embargo, los animales que van trasladando el arca se empiezan a tropezar y un israelita llamado Usa extiende la mano y toca el arca y él pues cae muerto. Entonces dice la palabra que David se llena de temor, los israelitas, me supongo que en general se llenaron de temor de Dios porque se dieron cuenta de esa santidad y de que no podían estar en contacto directo con el arca. Y entonces deciden llevar el arca mejor a la casa de Obed-Edom en lugar a Jerusalén. Y el resultado es que la casa de Obed-Edom es grandemente bendecida. Entonces traemos estas dos situaciones. El Espíritu Santo venía a capacitar, a perfeccionar, a empoderar a los apóstoles y a bendecir el trabajo que iban a realizar. Entonces nos encontramos con una primera iglesia que se encontraba en crecimiento, un crecimiento muy acelerado, grandemente aceptado. Nos encontramos con una iglesia que no tenía una planeación inicial. Ellos no contaban con un instructivo que dijera cómo hacer crecer tu iglesia o cómo hacer que las cosas salgan bien para la primera iglesia. Al contrario, se encontraban en un territorio desconocido. Muchas experiencias y muchos retos fueron difíciles para ellos. Improvisaban mucho, no tenían un orden establecido, no tenían una planeación realizada. Sin embargo, pues al estar llenos del Espíritu Santo nos encontramos con una primera iglesia, como ya les dije, en crecimiento, y que tenían una convivencia muy especial. Ellos convivían como familia, comían juntos, vivían como prácticamente vivían los apóstoles cuando eran discípulos de Jesús, que se trasladaban de un lugar a otro juntos, comían juntos, permanecían juntos, aprendían. De igual manera acá con la primera iglesia, ellos aprendían de los discípulos, escuchaban la palabra, veían las invitaciones que se les hacían a los demás, incluso llegaron a presenciar milagros de sanación. Y no nada más con esto, sino que la comunidad empezó a tener un sentimiento de familia, en la cual les importaba las necesidades de los demás. Entonces, a pesar de que sí había carencias y había necesidades, unos se preocupaban por los otros, veían por las viudas, veían por los huérfanos, por los pobres, por los necesitados, ¿sí? Algunos incluso
dice la palabra que vendían sus propiedades para poder darle a los pobres. Y esta es una práctica que precisamente se mencionaba ya desde tiempos anteriores en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 14, versículo 15, que nos decía o describe que se tenía que realizar esta práctica de ayudar a los pobres con las posesiones propias. Pues bien, como podemos ver, el nuevo templo de la comunidad de Jesús cumplía perfectamente bien su propósito. Ellos vivían en generosidad y vivían en la presencia sanadora de Dios. Entonces, pues si lo vemos en términos de la obra del Señor, iba marchando muy bien, iba prosperando. Ahora vamos a leer nuestro primer pasaje, que es Hechos, capítulo 5, versículos 1 al 11, para que veamos qué sucedió después. Y dice la palabra: pero cierto hombre llamado Ananías, con Safira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo lo sepultaron. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo: dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo: sí, en tanto. Y Pedro le dijo: ¿por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. Al instante, ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta, y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino un gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Es un pasaje un tanto fuerte, es un pasaje controvertido. Muchos con los que he tenido la oportunidad de platicar y comentar este pasaje lo ven algunos como una disciplina muy fuerte por parte de Dios, otros lo ven como un atrevimiento muy grande por parte de Ananías y de su esposa. La realidad es que tenemos que analizar esto para darnos cuenta por qué sucedieron las cosas así y por qué Dios disciplinó de esta manera a estas personas. Cuando leemos este pasaje, yo lo primero que pienso es que Ananías y Séfora eran una pareja común y corriente. Una pareja que había escuchado la invitación, que aceptó la invitación de formar parte y quiso formar parte de la iglesia. Y entonces esta pareja pues apenas iban en crecimiento, o sea, no habían tenido la oportunidad ni siquiera de crecer mucho. Sin embargo, la situación de la iglesia es que estaba prosperando. Ellos pudieron ver cómo Bernabé, que en el capítulo 4 de Hechos, vende sus propiedades y da el monto de estas propiedades a la iglesia. Y vaya, no sería de extrañarnos que el resultado de esto pues fue una alegría por parte de los miembros de la iglesia, por parte de los pobres que sabían que iban a ser atendidas sus necesidades. A final de cuentas, él lo que estaba haciendo era aportar recursos frescos a un proyecto. Y eso, bueno, tenía automáticamente añadido el hecho de que el proyecto iba a prosperar. Se iban a poder cubrir necesidades, se iban a poder planificar otra serie de cosas. Pero bueno, la realidad es que debieron de haber habido muchos agradecimientos para Bernabé, debieron de haber habido incluso aplausos, elogios tal vez. Y esto llenó el corazón de esta pareja. Yo me imagino que
Cuando las cosas a veces marchan muy bien, al enemigo no le gusta ver que los proyectos de la obra del reino van prosperando y mejorando, y él es muy astuto y busca la manera de engañar. Y fue lo que sucedió. Él engañó a Ananías, a su esposa, y ellos se dejaron seducir por este engaño. Ellos decidieron confiar más en sus propias decisiones que en Dios. Entonces, la realidad es que ellos anhelaban lo que era el reconocimiento, más que una intención de querer ayudar a los pobres. Ellos en su interior han de haber querido tener ese reconocimiento, esos aplausos y esa alabanza que solamente debe de ser para Dios. El pasaje me llama mucho la atención porque ellos hubieran bien podido, si su intención hubiera sido ayudar a los pobres, hubieran podido vender una parte y conservar otra parte. El hecho acá se basa en la mentira, y precisamente Pedro, al confrontar a Ananías, le dice que no has mentido a los hombres, sino has mentido a Dios. Y posteriormente, cuando enfrenta a su esposa, le dice claramente: ¿por qué intentas tentar al Espíritu del Señor? Entonces acá estamos hablando de algo muy claro. Como empezamos diciendo, a final de cuentas los apóstoles y la iglesia estaban llenos del Espíritu Santo, y la presencia del Señor se encontraba en su iglesia. En el momento en el que Ananías y Séfora planean toda esta situación, yo me imagino que en su corazón había tal vez avaricia, tal vez había envidia de los elogios de Bernabé, había el deseo de reconocimiento, pero querían guardar una parte para ellos. No era obligatorio que vendieran sus bienes, eso era totalmente voluntario si querían hacerlo. Ellos bien hubieran podido vender y dar una parte y decir: yo te quiero dar esta parte, y hubiera sido muy bien recibido y aceptado. Sin embargo, no se querían quedar atrás, querían ser reconocidos como generosos, y pues intentaron engañar a la iglesia. Mi pregunta sería: ¿por qué murieron? Y para esto nosotros tenemos que analizar dos contextos importantes. El primero sería la contaminación de una iglesia en crecimiento, y el segundo sería la santidad de Dios. ¿Por qué? La santidad de Dios porque, como hemos estado platicando, a final de cuentas, Dios no puede coexistir, la presencia de Dios no puede estar en donde hay pecado. Y si nosotros nos vamos a todas las lecturas bíblicas que hemos podido hacer a lo largo de la historia del pueblo de Israel, a final de cuentas desde el principio se les dieron una serie de instrucciones para que la presencia de Dios pudiera habitar con ellos. Es decir, no podían llegar y tocar el arca como sucedió con Usa, no todos podían entrar siquiera a las partes, al lugar santísimo o al lugar santo del tabernáculo. O sea, tenían que purificarse, tenían que usar ropas especiales, incluso para los sacrificios, tenían que cumplir con ciertos rituales o requisitos para poder estar en la presencia del Señor sin que corrieran peligro, porque Dios es santo, y porque su santidad no puede coexistir o convivir con el pecado y con la maldad. Entonces, si el Espíritu Santo estaba presente en cada uno de ellos, y si Ananías y Séfora estaban en pecado, no podían estar en presencia del Señor. Y recordemos que el pecado trae graves consecuencias, y que el pecado oculto puede arrasar con todo de un momento a otro. Y entonces es en donde vemos y entra una conexión con el primer contexto de la contaminación de una iglesia en crecimiento. Y le dice precisamente, como ya les comenté, Pedro a Séfora: ¿por qué conveniste en tentar al Espíritu del Señor? Es decir, si ellos permanecían sin una disciplina y que fuera evidente para toda la iglesia, era muy posible que el resto de los miembros se contaminaran fácilmente, porque el mal puede influenciar rápidamente. Y al respecto me gustaría que leamos 1 Corintios 5:11, que dice lo siguiente: más bien os escribí
que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario o avaro o idólatra o maldiciente o borracho o ladrón. Con el tal ni aun comáis. Este pasaje nos deja ver la gravedad y la facilidad con la cual se puede llegar a contaminar o a malinfluenciar. Ahora, tenemos que tomar en consideración varias cosas. Ananías y Séfora supusieron que no se encontraba la presencia de Dios en la iglesia, que Él no estaba presente en las actividades de la iglesia. Ellos pensaban, o quiero pensar que ellos pensaban, que estaban engañando a hombres, es decir, no estaban conscientes de la aceptación que hicieron, no estaban conscientes o no les interesaba realmente lo que era el reino del Señor, o tal vez simplemente fue una mala decisión y un error que cometieron y se encontraban en pecado. Sin embargo, pues al estar en presencia del Señor no podían permanecer con vida. Segundo, tenemos que tomar en cuenta que Dios tiene toda la autoridad para disciplinar y que además conoce los corazones de todas las personas. Conoce tu corazón, conoce el mío, y conocía los corazones de Séfora y de Ananías. Él conocía cuáles eran sus motivaciones, sus anhelos, en dónde tenían puesto su tesoro. Y él, por supuesto, conocía que ellos no tenían la intención genuina de aportar todas sus posesiones a favor de los pobres. Él conocía que su verdadera intención era llenarse de alabanza, y él conocía ese pecado oculto que estaba en ellos, ese fraude que ellos cometieron y que intentaron ahí realizar. Sin embargo, el amor disciplina, y como resultado se obtuvo temor al Señor. La propia palabra nos dice, ¿no?, que los que estaban ahí y lo oyeron tuvieron gran temor, porque vieron las consecuencias de lo que estaba sucediendo. Entonces tenían que escoger: o vamos a estar en pecado o vamos a estar en la presencia del Señor. Muy bien, ahora, dice acá en Proverbios 28:13 que el que encubre sus pecados no prosperará. ¿Por qué es esto? Bueno, en primer lugar, porque existe una falta de reconocimiento de la maldad. Y en segundo lugar, porque no hay arrepentimiento para los pecados ocultos o los que pretendemos ocultar. Que no podemos ocultar absolutamente nada de Dios. Él conoce, Él sabe todo lo que hacemos. Sin embargo, en el caso de Ananías y de Séfora, ellos no pudieron reconocer su maldad y no quisieron arrepentirse de lo que hicieron, a pesar de la confrontación que hizo Pedro con ellos. Llega Pedro y le dice a Ananías que por qué hace eso, que por qué, que no está engañando a los hombres, sino está engañando a Dios. Y Ananías en ningún momento reconoce su pecado o su error y se arrepiente. Posteriormente con Séfora igualmente la confronta y le pregunta: oye, ¿de verdad se vendió en esto la heredad? Y ella pudo haber dicho: ¿sabes qué? No se vendió en eso, pero no quise darlo completo. Sostiene la mentira. Y el resultado, pues, es el que vimos. Y pues bien, el título del estudio es Nadie es perfecto, y nos queda clarísimo que ni Ananías ni Séfora eran perfectos. Y nadie era perfecto, ni los apóstoles, ni el mismísimo Bernabé, que era una persona muy especial, eran perfectos. Pero aquí hay algo bien importante, y aquí el personaje principal vuelve a ser Jesús. ¿Por qué? Porque cuando tú reconoces tu maldad y te arrepientas de tus pecados, Jesús te limpia, Jesús te purifica, y entonces el Espíritu Santo puede venir a ti. Es decir, si Séfora y Ananías hubieran reconocido su pecado y se hubieran arrepentido, el Espíritu Santo hubiera podido morar en ellos y ellos hubieran podido estar en presencia del Señor. Sin embargo, eso no sucedió. Y vuelvo a repetirles, la presencia del Señor no puede coexistir con el pecado. Entonces, acá vemos que, a final de cuentas, en la iglesia primitiva se empezó a experimentar el hecho
de que ya el templo del Espíritu Santo no era una construcción en donde estuviera la presencia de Dios, sino a cada uno de nosotros como templo viviente, a cada uno de los apóstoles y de las personas que formaban parte de la iglesia, del cuerpo de Cristo, como templos vivientes. Y ser templo del Señor, templo del Espíritu Santo, no es cualquier cosa, es un asunto serio. Y nosotros como pueblo de Dios, pues tenemos que tener estándares morales más altos, ¿sí? Porque a través de nuestro testimonio es como vamos a poder mostrar con hechos de qué se trata toda esta obra de Jesús. Ahora bien, vamos a pasar al segundo pasaje, que se ubica en Hechos, capítulo 6, versículos 1 al 7. Y dice así: en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud, y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes, orando, les impusieron las manos, y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Entonces, acá tenemos una situación muy importante. Después de lo que sucedió con Ananías y Séfora, toda la iglesia empezó a tener temor del Señor y empezó a actuar de manera correcta, y trajo como consecuencia todavía un crecimiento mayor de la iglesia. Y me gustaría acá que recapacitemos un poco acerca de nuestra vida propia y de la actualidad, porque no es algo muy alejado. A final de cuentas, nosotros contamos con la gracia de Dios y no nos enfrentamos a su juicio a cada momento. Pero a final de cuentas, si nosotros estamos llenos del Espíritu Santo, debemos vivir sin pecado. Porque esta sería mi pregunta: si nosotros vivimos en pecado todo el tiempo y no nos arrepentimos, ¿realmente el Espíritu Santo puede morar en nosotros? O sea, ¿realmente podemos ser un templo vivo del Espíritu Santo? Yo no lo creo. Y más aún, antes de esta pandemia, cuando nos podíamos reunir todos los domingos sin ningún contratiempo, y que ahorita ya se está pudiendo poco a poco nuevamente hacerlo, cada que vamos a la iglesia, pues la idea es gozarnos de la presencia del Señor. Y dice precisamente la palabra que donde 2 o más se reúnan en mi nombre, allí estaré. Entonces mi pregunta es, o sea, ¿realmente nosotros tenemos el cuidado y la diligencia de arrepentirnos, de pedir perdón de nuestros pecados antes de acudir a la iglesia? Porque acá pueden suceder 2 cosas, ¿no? La primera es que simplemente la presencia del Señor no esté entre nosotros, porque no puede existir o no puede coexistir ni estar en donde existe pecado. O la otra es, nos estamos arriesgando que nos pase lo que le pasó a Ananías y a Séfora. Interesante, ¿no? Bueno, regresando un poco al segundo pasaje, bueno, acá nos encontramos en un contexto diferente. Vimos que la iglesia creció todavía más y ellos pues requirieron de nuevos líderes que los apoyaran. Me gustaría que pensemos un poquito en el contexto que se encontraba en Jerusalén en aquel entonces, porque imagínense a los seguidores de Jesús creciendo exponencialmente. Ese era un tema que a las autoridades no les agradaba, que a los líderes políticos y religiosos de aquel entonces no les agradaba.
Entonces, pues empezaron ahí pues las fricciones entre ellos. Sí, ellos se veían amenazados, porque no solamente crecían en número, sino también en convicción. La segunda cosa que tenemos que tomar en cuenta es que el pueblo de Israel, a lo largo de la historia, se había venido rebelando ante los representantes de Dios, ante los profetas de aquel entonces. Incluso recordemos que muchos profetizaban a nombre de Dios sin que tuvieran realmente revelaciones, que muchos de los sacerdotes incluso cometían actos de idolatría, ¿sí? Y el pueblo, a los verdaderos profetas que llegaban y los exhortaban y les daban las profecías de lo que iba a suceder si no cambiaban, no les querían hacer caso, habían sido rebeldes y se resistían a ellos. Y algo parecido pasaba en esta época, porque estos líderes políticos, religiosos y mucha gente se resistía a Jesús y a sus apóstoles. Muy bien, entonces aquí tenemos como resultado de todo esto, y con la conquista de Alejandro Magno, tenemos dos grupos de judíos. También tenemos que recordar que con el exilio los judíos fueron dispersados, ¿sí? Y ya no todos se encontraban en Jerusalén. Luego entonces, la comunidad judía o el pueblo de Israel se había dividido en dos grupos. El primero de ellos era el grupo conservador, el cual básicamente no quería convivir y no quería adaptarse a las costumbres que había introducido la cultura griega. Entonces no querían ser partícipes de la cultura griega y no querían adoptar el griego como idioma, conservaban el idioma arameo. Y por situación geográfica, normalmente los palestinos se ubicaban dentro de este grupo de conservadores. Situación que por geografía ubicaba a los apóstoles dentro del grupo de los conservadores. Y por otro lado tenemos al grupo más pragmático de los judíos que sí se adaptaron a la cultura griega, participaban del comercio, hablaban griego y eran más liberales en este sentido. Por supuesto, entre estos dos grupos había ciertas rencillas porque el primer grupo de conservadores tenían un sentimiento de superioridad y automáticamente el segundo grupo se sentían menospreciados y discriminados. Entonces, cuando esto empieza a suceder en este pasaje que estamos leyendo, básicamente este segundo grupo de liberales que se sienten discriminados empiezan a reclamar que no son tratados de igual manera que el grupo de judíos conservadores, ¿sí? Y empiezan a decir que las viudas de este grupo de judíos sus necesidades no han sido cubiertas por parte de la iglesia como debería de ser. Sin embargo, acá los apóstoles prácticamente lo que se dan cuenta es que crecieron tanto y que son tantas las actividades que tienen que realizar que no se dan abasto para cubrirlas, ¿sí? E incluso en el versículo 2 mencionan que no es justo que dejen la palabra por servir mesas. Y acá es algo importante porque yo no lo veo como una queja como tal, sino al contrario, o sea, yo lo veo como que ellos a final de cuentas recibieron una instrucción por parte del Señor Jesús desde el principio y ellos tenían una misión que cumplir. Si bien es cierto, el llevar a cabo las cuestiones de acción social que se requerían al respecto era una actividad inherente, pues también es cierto que ellos tenían que centrarse en la palabra, en la oración y en llevar a cabo el ministerio que Jesús les había encomendado. Porque para eso fueron capacitados por el Espíritu Santo. Sin embargo, ellos, en vez de adoptar una postura altiva y de querer poseer el control y mantener el control de todas las actividades, adoptan una actitud de humildad y deciden ceder el control. Deciden que necesitan ayuda, que necesitan allegarse de nuevos líderes y convocan a la primera asamblea de la iglesia primitiva. Deciden juntarse, analizan la situación. Recordemos que era una iglesia que no tenía
un instructivo de cómo crecer y tenían que afrontar las situaciones como se venían presentando, entonces ellos improvisaban. Se reúnen y reúnen a la multitud, es decir, a los miembros de la iglesia. Y entonces les dicen que ellos se tienen que dedicar a la palabra, que no pueden desviar la atención de las cosas importantes por las cosas urgentes. Y muchas veces a nosotros se nos distrae la atención por atender las cosas urgentes. Y no significa que las cosas urgentes no tengan importancia. En este caso, no significa que no era importante cubrir las necesidades de los pobres o cubrir las necesidades de las viudas. Por supuesto que era muy importante, pero los apóstoles tenían una misión específica que tenían que cumplir y que no iban a poder tener pretexto de no cumplir por estar cubriendo otro tipo de necesidades. Luego entonces deciden que deben de nombrar líderes. Y dentro de los líderes, de manera responsable, en vez de menospreciar las acciones de ayuda social y decir cualquiera puede realizar esto, no, se toman de manera responsable esta selección y les piden a los miembros de la iglesia que busquen líderes que estén llenos de sabiduría, llenos del Espíritu Santo y que tengan un buen testimonio. El resultado, pues, es visible. Ellos nombran 7 líderes, los cuales, para sorpresa, no forman parte del grupo conservador, incluso uno de ellos, gentil, de nacimiento no judío, ¿sí? Sin embargo, buscan varones llenos de sabiduría, llenos del Espíritu Santo, que iban a ayudar a desahogar las tareas para poder dedicar lo que es la asistencia social. Y entonces, acá me gustaría retomar un poco que si pensamos en que la iglesia primitiva se encontraba improvisando y no tenían una organización sobre la cual seguir un orden, es muy importante que nosotros podamos entender esto. O sea, a la iglesia le fue difícil crecer, sin embargo contaban con la ayuda del Espíritu Santo, que fue quien permitió que todas estas cosas salieran bien. Nosotros también como iglesia tenemos que estar llenos del Espíritu Santo para que las cosas salgan bien y para que podamos crecer de una manera ordenada. Y es muy importante que se encuentre un equilibrio, y el autor de esta lección del día de hoy es precisamente lo que nos dice, que una iglesia puede crecer de 2 formas: de una manera totalmente organizada, planeada y controlada, o de una forma totalmente espontánea e improvisada. Y yo creo que cualquiera de los 2 extremos es malo, porque ambas situaciones tienen cosas buenas que ofrecernos. Sin embargo, si nos vamos a los extremos, pudiéramos encontrar en ambas situaciones que no son tan favorables. Por ejemplo, si nosotros nos vamos hacia el lado del control y de la organización total, nos podemos encontrar con un ministerio frío, con un ministerio que a lo mejor es muy cuadrado y que si bien es cierto nos va a permitir crecer y nos va a permitir prosperar, no nos permite tener un acercamiento adecuado a la gente. Y si nos vamos hacia el otro lado, nos vamos a encontrar con un ministerio que a lo mejor no cae en el legalismo, no cae en la religiosidad como en el otro, pero que también, que si bien es cierto nos permite acercarnos muy bien a la gente, pero que no nos va a permitir afrontar lo que son los retos de manera más adecuada o llegar a tener un crecimiento de manera más adecuada. Luego entonces nosotros, en nuestro servicio, en nuestra vida diaria, es bien importante que sepamos de qué manera vamos a servir al Señor. Es bien importante que nosotros sepamos que si nosotros somos templo del Espíritu Santo, tenemos que ser santos, tenemos que ser apartados para el Señor. También es muy importante que nosotros sepamos que nadie es perfecto. Ni los apóstoles, ya lo dijimos, ni Benjamín, ni nadie. Solamente el Señor Jesús fue perfecto. Nosotros no somos perfectos, pero contamos con la ayuda del Espíritu Santo, que nos perfecciona, que nos capacita, que nos empodera, que con su ayuda somos capaces de amar a Dios de la manera en la que Él debe de ser amado, somos capaces de amar a nuestro prójimo.
¿sí? Y somos capaces de llevar a cabo el propósito para el cual hemos venido. Y ese propósito, o ese ministerio, o ese servicio, tiene que ser desempeñado de manera disciplinada, de manera ordenada y de manera planeada para que pueda crecer, pero también debe de estar lleno de corazón, lleno de inspiración del Espíritu, para que podamos allegarnos de las demás personas. Entonces, pues recordemos en todo momento que a final de cuentas no somos perfectos, somos seres humanos, Dios lo sabe, Dios sabe perfectamente cada una de nuestras carencias, de las dificultades que pasamos y porque nos enfrentamos a la carne. Sabe también que el enemigo desea que nada de esto prospere. Y con la historia de Séfora y de Ananías, claramente pude ver o pude hacer una comparación muy chistosa, por ejemplo, con lo que fue el huerto del Edén, porque la iglesia primitiva al principio parecía estar creciendo, ir todo bien, y como lo dije, al enemigo eso no le agrada. De igual manera, cuando Dios creó al hombre y convivía con él y ellos estaban en el huerto del Edén, a Satanás no le agradó. En ambas circunstancias él llegó y engañó al ser humano para que dejara de confiar en Dios y confiara en sus propias decisiones. Los resultados en el huerto del Edén ya los vimos lo que sucedió y cómo fue la caída del ser humano, y los resultados en el caso de Ananías y Séfora también los vimos. El resultado fue la muerte. El resultado del pecado es la muerte, y vivir en pecado es algo serio. Entonces no olvidemos el que nosotros siempre tenemos la opción de acudir a Jesús, porque Él perdona nuestros pecados y nos purifica, ¿sí? Y no olvidemos que nosotros contamos con la ayuda del Espíritu Santo y que con su ayuda nosotros lo podemos. Hermanos, fue un gusto estar con ustedes esta noche. Espero que esta lección haya sido de su agrado, que les sirva, y los invito a profundizar un poquito más en el estudio de estos dos pasajes.